americano. Y una de ellas, creo que la tenemos al aire, Wendy. Bueno, sí, tenemos al aire ya en línea la abogada Noelia Ramos. Abogada, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Nos escucha? Si me escuchan bien, Muy bien, ¿cómo se encuentra hoy? muy bien, gracias. Saludos a todos. Igualmente. Bueno, abogada, como siempre, tenemos temas interesantes que discutir sobre el área de inmigración, pero queremos hacerle una preguntita, una pregunta general. Sabemos que cada caso tiene su detalle, pero le voy a hacer la siguiente pregunta. Una ciudadana americana, esto en referencia a las peticiones familiares, una ciudadana americana quiere pedir a sus padres, los cuales entraron legalmente a los Estados Unidos y tienen un proceso de asilo desde hace 6 años, el cual no tiene un resultado porque ni siquiera los han llamado a entrevista, e incluye a esa familia un menor de 19 años. Entonces la pregunta directa sería, ¿el hermano de 19 años entra en esta petición de los padres? No, porque la categoría de un ciudadano americano pidiendo a los padres, en primera, es una petición independiente, no es por grupo familiar. A como lo vemos cuando un residente pide a una esposa que viene el esposo y vienen los niños. En el caso de las peticiones de un ciudadano americano son por cabeza, es decir, Ujú. va a haber una petición para el papá independiente de la petición que va a haber para la mamá. Entonces el niño o el hijo o hermano no entra, porque entonces se convertiría en una petición de un hermano a hermano ciudadano, que estamos hablando de esperas de 12 años. Entonces, como esa espera es muy larga, va a tener que convertirse primero esa mamá o ese papá en residente y ahora viene la nueva petición de un padre residente pidiendo a un hijo. ¿Qué tan rápido va a ser? Va a depender de qué tan rápido se llene el proceso de los padres. Así que mi primera recomendación es que lo hagan lo antes posible, porque si ese padre logra tener su residencia antes de que cumpla los 21, ese hijo, vamos a poder hacer algo que se llama frizar la edad bajo el acta de protección al niño. Pero ahí las cosas ya se Ujú. van poniendo un poquito más complicadas y no tenemos suficiente tiempo para hablarlo por la radio. Perfecto. Bueno, lo importante es que siempre hay unas soluciones en esta área de inmigración y lo importante es el conocimiento, abogada. Abogada, háblenos para entender un poquito, que nuestra audiencia entienda este tema de las prioridades de las peticiones, que sabemos que hay categorías de peticiones. ¿De qué se tratan Sí, estas categorías? Ajá. sí. El sistema de las leyes de inmigración funciona bajo categorías, es decir, que cada persona, de acuerdo al estatus migratorio que tiene, y de acuerdo a la relación consanguínea va a tener una categoría para los efectos no solamente de la espera que hay, sino también de la cantidad de visas, aunque sean residencias, se le llama visa, están disponibles cada mes o cada año. Entonces, por ejemplo, por eso se habla a veces de que hacerse ciudadano es mejor, pero no siempre es así, porque a veces va corriendo más rápido la categoría de residente. ¿Y por qué pasan esas cosas? Bueno, pasa eso porque si ese mes entraron más peticiones de ciudadanos, causa un tremendo retraso por ese nivel de trabajo. Y en cambio, si la categoría de residente pasa menos en peticiones, entonces va a haber más disponibilidad y va a caminar más rápido, que es lo que le llamamos el boletín de visa. En el Ok. boletín de visa van a encontrar casualmente en las categorías que les estoy comentando, donde van desde hermanos a hermanos, padres a hijos, hijos a padres, es decir, todo lo van a ver ahí. Y también existe eso mismo con las categorías laborales. Otra nomenclatura donde vamos a ver la GB1, la GB2, la GB3, la GB4, la GB5, y todo eso es parte del mundo de la ley de inmigración. Bueno. Perfecto, abogada. De verdad que increíble, nos encanta esta conversación. ¿Y ha habido algo, abogada, en esta última semana en USCIS que debamos saber? Bueno, realmente la mayoría sigue acaparando otra vez los problemas que hay en la frontera, Mm. grupos que se están quejando, ya sabemos que la comunidad cubana en Miami es extremadamente fuerte y están las protestas con respecto al tema, el tema ya saben de la I-220 para Ujú. que puedan obtener el ajuste cubano y que sea reconocido como parol, es decir, realmente eso ha sido lo más fuerte acá, pero nosotros seguimos incentivando a las personas que es año de elecciones, así que su prioridad es hacerse ciudadano este 2024. Y abogada, justamente en septiembre del año pasado estaba esta disyuntiva de la I-220A en cuestión de que si le valían
el parol para el año y el día, y había muchos cubanos que ingresaron su residencia al año y el día, inclusive perteneciendo a esta categoría de la I-220A. ¿Han habido cambios o usted ha tenido alguna novedad de que alguna persona que haya introducido esta ley de ajuste cubano haya sido aprobada con una I-220A? No, en mi caso, más bien las personas han venido acá a la oficina con la carta de negación, eh, cosa que no debería haber sido una sorpresa. Tristemente se los digo, acuérdense de que el que está informado correctamente, de hecho no debió de haber aplicado en primera instancia, pero bueno, sabíamos que se estaba dando todavía tratando de obtener un resultado positivo en la Corte, pero ya una vez que la Corte sienta un precedente, es más difícil que UCIS viniera a seguir o siquiera considerar la aprobación de una 220A o reconocer la 220A como un parol. Así que tristemente hasta el momento no hemos visto nada de eso. Solamente los casos aprobados han sido las personas que entraron con parol. Excelente, abogada. Y hoy queremos como hablar un poquito, un mix de todo, pero en temas así generales por el tema del tiempo. Hay muy importante que las personas estén claras de que cuando una persona tiene un proceso inmigratorio, que tiene un proceso en el área de inmigración y es negado y empieza otro proceso de inmigración, siempre hay que tener en cuenta que seguramente tiene que pedir un perdón. Explíquenos un poquito de eso. Bueno, realmente los perdones aplican de acuerdo a las circunstancias del caso. Hay más de 20 tipos de perdón, de acuerdo también a la falta que se está cometiendo. Entre eso, lo que vemos más son la falta de acumular presencia ilegal o haber entrado sin documentos al país o haberse quedado después de haber entrado legal. Entonces, cada perdón requiere obviamente tiene sus propios elementos de probarlo para poderlo ganar. Por otra parte, el perdón también requiere de que exista ese residente o ciudadano con una penuria. Y desafortunadamente, o afortunadamente a veces, gracias a Dios, no le está pasando nada a las personas. Y es ahí cuando vemos las estafas a la orden del día, que les venden a las personas un perdón, un proceso de perdón, cuando si se hubiera hecho un análisis correcto y no había ningún residente, ningún ciudadano teniendo ningún tipo de penuria extrema, desde un inicio se sabía que ese perdón lo iban a negar. Pero tristemente vemos que siguen estafando a la gente, les dicen tal vez, no, si tienes 10 años aquí nada más, te van a dar. No funciona así. Los perdones no son fáciles de ganar porque son casos que deben de estar alta o con un volumen de documentación muy fuerte, pero sí sigue siendo una herramienta todavía como una vía para poder tener o llegar a esa residencia después de haber cometido pues una falta en su historia migratoria. Así que siempre por eso es importante que sea asesorado correctamente, que la evaluación sea asesorada, que ese abogado se mantenga al día con las leyes, porque ese es otro problema. Las leyes que en inmigración es una cosa impresionante, ustedes también como comunicadores lo saben, cambian, y si no se está al tanto de estos cambios, pues se puede perjudicar a una persona, ya sea porque no se le dio realmente una oportunidad que ahora existe, o bien se le hizo el ingreso de algún caso que no tenía el mérito para eso. Así que definitivamente, para cerrar, Wendy, te digo también a la gente del Parol, a la gente del TPS, con la última redesignación que hubo de Venezuela, no estén perdiendo tiempos, cualquier cosa puede pasar después de las elecciones. Así que no estamos para estar poniendo un futuro en riesgo o simplemente por procrastinar aquí de que no voy a hacer las cosas y dejarlas hasta el último momento. Mucho cuidado. Abogada, antes de pasarla con Giovanni, que tiene una pregunta, le quiero hacer una consulta. Por ejemplo, cuando una persona ingresa su caso con usted, ¿usted tiene el seguimiento del caso del cliente o el cliente lo puede tener por medio de abriendo su cuenta en la página de USCIS o usted también puede tener una guía de ese caso con una cuenta del cliente? Nosotros siempre le proveemos la explicación al cliente de que debe, si quiere, obviamente, porque no todos quieren hacer eso, o no a todos les gusta entrar en el asunto de la computadora, pero nosotros siempre le vamos a guiar al cliente en que abra esa cuenta de UCIS, igual de que nosotros como abogados tenemos la nuestra. ¿Por qué? Porque es una forma también de que ellos, sin necesidad de que tengan que estar ni siquiera llamando a la oficina, pueden directamente monitorear su caso, pueden recibir alertas,
Es decir, hay una comunicación también directa, si queremos llamarlo así, con inmigración. Así que definitivamente, ¿quién más no está interesado en su caso que sea usted mismo? Así que es una herramienta que está ahí para ser usada y por eso nosotros sí somos de los que explicamos o por lo menos recomendamos siempre que la utilice. Así Excelente. que eso es independiente de la que tenemos nosotros, Wendy. Perfecto. Abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Giovanni Pereira. Mucho gusto, Giovanni, en saludarte. Mire, la pregunta también viene relacionada porque yo he escuchado en otras emisoras que dicen que personas que se están quejando de que están sufriendo la deportación en ausencia. O sea, que han sido deportados y que nunca les llegó ningún documento. Pero yo creo que es por falta de información o porque no tienen las personas adecuadas. Vamos a decir, un notario, que es una persona que verifica que una firma esté puesta, no te va a decir, mira, tú entras a ICE y estos son los pasos a seguir, porque está haciendo esa persona también una cosa incorrecta. Pero yo creo que nosotros debemos de cuidar, porque esa deportación en ausencia sí puede existir, pero si hay un abogado o tienes información, tú puedes estar entrando, me imagino, a tu lugar donde puedas estar viendo cómo está tu estatus, ¿no? Y para que lo sepas, Giovanni, una de las cosas o una de las acciones que tomó el gobierno, porque obviamente en muchos casos se ganaron por esa misma razón, porque se alegaba de que usted no informó directamente o no notificó correctamente a mi cliente, claro que es un argumento válido. Por eso el gobierno, ya hace varios años, por lo menos no menos de 4, diría yo, ha sido un poco más estricto en cuanto a las notificaciones y se las hace firmar con acuso de recibo Correcto. antes de liberar a la persona y ya ni siquiera porque está en inglés van a alegar no entendí, están en español. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo hace más difícil decir que tú no estabas en conocimiento de algo porque vamos a estar claros y a veces por eso me siento como la maestra regañona porque les digo a mis clientes, señor, usted acaba de estar detenido, le entregan 20 páginas, lo hacen firmar. Y usted me dice a mí que usted no llegó a su casa y leyó con calma, o tal vez no en el momento, pero usted no tuvo en ningún momento la intención de llenar todos estos documentos, donde había una cita, donde había un teléfono 1-800 para llamar su caso. También hay que ser responsables, Giovanni, Ese es el porque detalle. uno no puede tomar las cosas simplemente, recordemos que la ignorancia de la ley tampoco ni siquiera es un argumento válido aquí. Entonces, hay que también ser responsables y tomar nuestra parte de la responsabilidad, todos aquí, no solamente por lo que te toca buscar un abogado, pero también tú mismo tienes que cuidar. Hay personas que cuando les pregunto los documentos simplemente los perdieron. Si tú sabes que los perdiste, podemos buscar una copia, pero pasaron 5 años, tú nunca buscaste una copia. Hay que ser muy cuidadoso. Yo de verdad que le digo a las personas siempre, usted está saliendo hoy, usted está entrando a este país, usted es nuevo en el sistema, esté atento a todo. Porque entonces, si no, ya después comienzan los errores que cuestan mucho rectificarlos después. Y abogada, cuando pasa un caso de esto y, por ejemplo, a una persona le hacen una orden de deportación, quiero dar el número de teléfono de la abogada 786-300-8117, 786-300-8117. Cualquier cosa que quieran pueden hacer una cita para poder ver cómo le puede ayudar la abogada Noelia Ramos. Pero abogada, cuando una persona es deportada en ausencia, o sea que no tiene, el caso se complica, ¿no? O sea, es una complicación más grande. No, definitivamente no solamente se complica, en primer lugar, si cualquier oficial lo para y entra al sistema con el número de alguien o con la identificación o de huellas digitales, va inmediatamente a enforzar una acción de deportación. Correcto. Porque los declarados con orden de deportación en ausencia son de las más estrictas, porque para efectos de ese juez de inmigración, a esa persona no le importó el sistema, no quiso Correcto. respetar las leyes. Le dieron una oportunidad de soltarlo para eso, para que pudiera tener una oportunidad de defensa en corte, y no le importó. Entonces, son tratados más estrictamente. Ahí viene el tema, ¿sabe que acá nosotros tuvimos a una jueza, la jueza Diana González White. González White, que estuvo con nosotros y decía, oigan, yo no entiendo cómo unas personas que para llegar a este país venden todo, se separan de su familia, son perseguidos, pasan países,
pelean con tiburones, se cruzan el río, tratan de sobrevivir y que al final vienen a buscar a unas personas que no están preparadas o a dar justificaciones que no son correctas. Yo creo que todos deberíamos de hacer un examen de conciencia a aquellas personas que no tenemos una legalidad y llamar directamente al 786-300-8117. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Excelente. Bueno, muchas gracias, abogada. Y nuevamente 786-300-8117. Bueno, quiero decirles algo. En ese momento estábamos dándole las gracias porque nos llamaron de la Harley Davidson de South, aquí en Miami, en Cotter Bay. Y pues nos tienen unos juguetes